Bienvenidos a Historias Sagradas. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Hoy vamos a escuchar esta fascinante y poco conocida historia de Judá y Tamar, un relato de valentía, justicia y redención en la tierra de Canaán. Tamar, tras la muerte de sus dos esposos, los hijos de Judá, enfrenta la adversidad con astucia y determinación. Desafiando las normas sociales, trama un plan audaz que revela una verdad transformadora, asegurando su futuro y el de la familia de Judá. Su valentía no solo la redime a ella, sino que también asegura la continuidad de un linaje crucial para la historia de Israel y la venida del Mesías. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles de esta conmovedora narrativa bíblica. Comencemos. En la tierra de Canaán, en una época de grandes patriarcas y promesas divinas, vivía Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Este hombre, de fuerte carácter y decisiones decisivas, era conocido por su audacia y determinación. Decidió alejarse de sus hermanos, buscando un nuevo camino en la tierra rica y prometedora de Canaán. Estableció su hogar en la ciudad de Adulam, un lugar conocido por su belleza natural y prosperidad. En Adulam, Judá no solo encontró un lugar donde establecerse, sino también una amistad duradera con un hombre llamado Hira. Hira, un hombre de carácter afable y leal, se convirtió en su confidente y compañero en muchas aventuras y decisiones importantes. La amistad entre Judá e Hira se fortaleció con el tiempo, creando un vínculo que sería significativo en la vida de Judá. Durante su estancia en Adulam, Judá encontró el amor en la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, era conocida por su gracia y virtuosidad. Judá y ella se casaron, y su unión fue bendecida con la llegada de 3 hijos, Onán y Sela. La alegría y esperanza florecieron en la familia de Judá con cada nacimiento, especialmente con el de su primogénito, el primogénito, nació en una época de esperanza para la familia de Judá. Desde pequeño, se esperaba mucho de él. Su nacimiento trajo una gran celebración y expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdadera naturaleza de se reveló. Aunque era fuerte y lleno de promesas, se apartó del camino del Señor, viviendo una vida que no agradaba a Dios. Su maldad y comportamiento injusto eran evidentes para quienes lo conocían. Con el paso del tiempo, llegó el momento de encontrar una esposa para Judá, deseoso de ver a su hijo prosperar y continuar con la línea familiar, escogió a Tamar, una joven de belleza y virtud. Tamar, conocida por su gracia y sabiduría, era considerada una bendición para cualquier familia. Su unión con parecía un nuevo comienzo, una esperanza renovada para la casa de Judá. Sin embargo, aunque fuerte y lleno de promesas, era un hombre malvado a los ojos del Señor. Su vida, marcada por la desobediencia y la maldad, fue cortada abruptamente por la justicia divina. El Señor, en su sabiduría y justicia, no podía permitir que la maldad de continuara. Su muerte dejó a Tamar viuda y sin hijos, una situación de gran vulnerabilidad en aquellos tiempos. Para Tamar, esta era una época de gran incertidumbre y desamparo. La viudez en aquellos tiempos era una situación precaria, dejando a las mujeres sin protección ni sustento. Sin embargo, Tamar, con su fortaleza y determinación, se mantuvo firme, esperando que se cumpliera la ley del levirato, que dictaba que el hermano del difunto debía tomar a la viuda como esposa para engendrar hijos en nombre del hermano fallecido. En este contexto de desolación y esperanza, la vida de Tamar y la familia de Judá estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que siguió
Fue una serie de eventos llenos de intriga, desesperación y redención, que no solo impactaron a la familia de Judá, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. La historia de Judá y Tamar es un testimonio de las complejidades de la vida humana, las decisiones difíciles y la intervención divina en los momentos más oscuros. Según la antigua costumbre del levirato, una tradición profundamente arraigada en la cultura de la época, el segundo hijo de Judá, Onán, debía tomar a Tamar como esposa para engendrar descendencia en nombre de su hermano fallecido, Esta práctica aseguraba la continuidad del linaje y la protección de las viudas, dándoles un lugar y propósito dentro de la familia extendida. Onán, sin embargo, no compartía este sentido del deber. Consciente de que los hijos que Tamar podría concebir no serían considerados suyos, sino de su difunto hermano, Onán rehusó cumplir plenamente con su obligación. Cada vez que se unía a Tamar, derramaba su simiente en la tierra, evitando así que ella concibiera. Este acto no solo era egoísta, sino también deshonroso, y violaba directamente la ley del levirato, una traición a su hermano, a Tamar, y a la voluntad de Dios. El Señor, en su infinita justicia, vio la maldad en el corazón de Onán, y su rechazo a cumplir con su deber sagrado. La ira del Señor no tardó en manifestarse, y Onán encontró su final prematuro, sumiendo nuevamente a Tamar en la viudez y la incertidumbre. Judá, ahora con 2 hijos muertos y temiendo por la vida de su hijo menor, Sela, decidió enviar a Tamar de regreso a la casa de su padre. Le prometió que cuando Sela creciera, él sería su esposo. Sin embargo, en su corazón, Judá estaba lleno de dudas y temores. Pensaba que Tamar podría ser un mal augurio para sus hijos, que su presencia traía consigo una sombra de muerte y desgracia. El tiempo pasó lentamente para Tamar. Años de espera y paciencia mientras Sela crecía, cada día trayendo consigo la esperanza de que Judá cumpliría su promesa. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía con cada año que pasaba. Judá, consumido por sus miedos, no tenía intención de dar a su último hijo en matrimonio a Tamar. Tamar, viendo que su futuro y seguridad estaban en peligro, comenzó a trazar un plan audaz y desesperado. Con la astucia de una mujer que entendía las reglas y costumbres de su tiempo, decidió tomar el destino en sus propias manos. Su situación era precaria, y su única oportunidad de asegurar su lugar en la familia de Judá era mediante un acto de valentía y determinación. Con una mezcla de esperanza y desesperación, Tamar maquinó un plan que desafiaría las normas sociales y religiosas de su tiempo. Sabía que para proteger su futuro y el de su posible descendencia, debía actuar con decisión. Tamar se preparó para un camino lleno de riesgos, confiando en que su audacia sería recompensada y que la justicia de Dios prevalecería en su vida. Un día, después de la muerte de su amada esposa, Judá se encontraba sumido en una tristeza profunda. La pérdida de su compañera de vida le había dejado un vacío inmenso en el corazón. Buscando distraerse de su dolor y encontrar un respiro, decidió subir a Timnat para el esquileo de sus ovejas. Esta labor, aunque ardua, era esencial y celebrada entre los pastores. El esquileo no solo significaba la obtención de la preciada lana, sino también un momento de reunión y festividad, donde los pastores compartían historias, se fortalecían los lazos comunitarios y se honraba el arduo trabajo del año. Acompañado de su fiel amigo Hira, Judá emprendió el camino hacia Timnat. Hira, un hombre de lealtad inquebrantable, había estado al lado de Judá en los momentos más significativos de su vida. Su presencia era un consuelo y una compañía constante para Judá. El camino hacia Timnat, conocido por sus verdes colinas y su paisaje apacible, ofrecía un escenario perfecto para la introspección y la búsqueda de paz. Los susurros del viento entre los árboles y el canto de los pájaros brindaban una serenidad que Judá tanto necesitaba. Mientras tanto, Tamar, al enterarse de que Judá iba de camino a Timnat, vio en esta noticia la oportunidad de ejecutar su plan cuidadosamente elaborado. Tamar, con la astucia y decisión que la caracterizaban, comprendió que su futuro dependía de una acción audaz. Decidió disfrazarse de prostituta, cubriendo su rostro con un velo para no ser reconocida. En aquellos tiempos, las mujeres de vida pública solían cubrirse el rostro, un símbolo de su anonimato y de la transacción que ofrecían. Tamar,
resuelta y estratégica, se sentó en el camino hacia Timnat, en el lugar exacto por donde Judá debía pasar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cuando Judá y Hira se acercaron al lugar donde Tamar esperaba. La luz dorada del atardecer bañaba el paisaje en un resplandor cálido, creando sombras largas y un ambiente de misterio. Cuando Judá vio a la mujer velada, no la reconoció. Su tristeza, mezclada con el deseo y la necesidad de consuelo temporal, nublaron su juicio. Movido por el impulso y el anhelo de olvidar su pena, se acercó a la mujer velada y le propuso estar con ella. Tamar, consciente de la importancia de asegurar su futuro y su lugar en la familia de Judá, le pidió como garantía su sello, su cordón y su báculo. Estos objetos no eran simples pertenencias, representaban la identidad y autoridad de Judá. El sello, usado para autenticar documentos y decisiones. Rain-X wipers are the #1 wiper blades in America. That means all kinds of drivers choose Rain-X. Big drivers in small cars choose Rain-X. Small drivers in big cars choose Rain-X. Drivers with long hair and short commutes choose Rain-X. Drivers with short hair and long commutes choose Rain-X. Drivers with pets on board, babies on board, and bored babies on board choose Rain-X. Basically, drivers who love a clear view of the road all choose Rain-X wipers, the #1 wiper blades in America. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. El cordón, símbolo de su estatus, y el báculo, que representaba su liderazgo, eran emblemas de su poder y posición. Judá, cediendo a sus impulsos y sin percatarse del verdadero propósito de Tamar, entregó estos objetos y se unió a ella. Fue un encuentro cargado de simbolismo y destino, donde las acciones humanas y la intervención divina se entrelazaron en un acto de desesperación y esperanza. Después del encuentro, Tamar volvió a su hogar y retomó su atuendo habitual, ocultando nuevamente su identidad tras la figura de una viuda. Con el amanecer, Judá e Hira continuaron su camino hacia Timnat, mientras Tamar, satisfecha de haber asegurado su futuro, regresaba a su hogar con una determinación renovada. Más tarde, cuando Judá envió a su amigo Hira para recuperar sus objetos, la mujer no pudo ser encontrada. Hira, desconcertado, recorrió el lugar sin éxito, preguntando a los lugareños sobre la mujer velada, pero nadie parecía saber nada. Tamar había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando a Judá sin sus objetos personales y con un misterio sin resolver. La acción de Tamar, audaz y calculada, puso en marcha una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas y dejarían una marca indeleble en la historia de su linaje. Judá, sin saberlo, había sellado su destino y el de su familia en aquel encuentro, un destino que revelaría la justicia divina y la sabiduría de los designios de Dios. Esta historia, llena de giros inesperados y decisiones valientes, se convertiría en un testimonio de la complejidad de la vida humana y la inquebrantable voluntad de la providencia divina. 3 meses después, la tranquila cotidianidad de Judá se vio interrumpida por una noticia que le hizo hervir la sangre de indignación. Se enteró que Tamar, su nuera, estaba embarazada. La noticia corrió como pólvora entre los aldeanos, cada uno añadiendo su propio matiz de escándalo y desdén. Para Judá, esto era una afrenta imperdonable, una deshonra a su familia y a su honor. Sin conocer la verdad detrás de la situación, ordenó que Tamar fuera llevada a la hoguera, un castigo severo y definitivo para lo que él consideraba una traición imperdonable. Las preparaciones para el castigo se hicieron rápidamente.
Tamar fue llevada con las manos atadas, escoltada por hombres severos que no mostraban compasión. La multitud se reunió para presenciar el castigo, como si fuera un espectáculo macabro. En sus ojos se podía ver una mezcla de morbo, justicia y condena. Mientras Tamar era llevada hacia su destino, su mente trabajaba rápidamente. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Con una calma que sorprendió a todos, envió un mensaje a Judá. El mensaje contenía los objetos que le había dado aquella noche: su sello, su cordón y su báculo. Junto con ellos, envió una sencilla pero poderosa declaración: el hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre del niño que llevo en mi vientre. El mensaje llegó a Judá, quien, al ver sus pertenencias, quedó petrificado. El sello, el cordón y el báculo, emblemas de su identidad y autoridad, ahora lo enfrentaban con la verdad. Su mente retrocedió a aquella noche en Timnat, cuando, cegado por el deseo y la tristeza, se había unido a una mujer velada sin reconocerla. La realidad se impuso con una claridad dolorosa. Judá, un hombre de fuerte carácter, se vio obligado a confrontar su propio error. En ese momento de revelación, su indignación se transformó en un reconocimiento de su propia culpa. Declaró ante todos: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Con esta declaración, Judá no solo reconoció la justicia de Tamar, sino también su propio fracaso en cumplir la promesa hecha. Tamar fue perdonada y se le permitió vivir. La multitud, que hasta hace unos momentos clamaba por su castigo, quedó en silencio. La justicia divina se había manifestado de una manera inesperada, y Tamar, la mujer que había sido vista como una deshonra, ahora era reivindicada. El tiempo pasó, y llegó el momento del parto. Tamar, fuerte y resuelta, se preparó para dar a luz. Los dolores del parto la llevaron al borde de su resistencia, pero ella se mantuvo firme, sabiendo que el destino de sus hijos estaba en sus manos. Las parteras, expertas y compasivas, la asistieron con cuidado y destreza. Durante el nacimiento, uno de los niños extendió su mano, un acto sorprendente y poco común. La partera, siguiendo la tradición, ató un hilo escarlata en su muñeca, diciendo: «Este salió primero». Sin embargo, en un giro inesperado, el niño retiró su mano, y su hermano salió primero. La partera, asombrada por este fenómeno, exclamó: «¿Cómo te has abierto paso?». Por eso el primer gemelo fue llamado Fares, un nombre que significaba ruptura o brecha, simbolizando la manera en que se abrió paso al mundo. El segundo gemelo, con el hilo escarlata aún en su muñeca, fue llamado Cera, que significa brillo o esplendor. Estos nombres, cargados de significado, reflejaban no solo el orden de su nacimiento, sino también el destino que les aguardaba. Fares y Cera crecieron con la historia de su madre Tamar como un legado de astucia, determinación y justicia. La línea de Fares, en particular, se convirtió en una parte integral de la historia de Israel, llevando eventualmente al nacimiento de David, el rey más grande de Israel, y mucho más tarde, al Mesías, Jesucristo. La historia de Judá y Tamar es un testimonio poderoso del impacto de la verdad, la justicia y la redención en el marco de la narrativa bíblica. Tamar, a través de su inteligencia y audacia, revela una verdad oculta, exponiendo las fallas de Judá. Este acto de valentía no solo justifica sus acciones, sino que también muestra que la verdad, aunque oculta, siempre tiene el poder de cambiar destinos y corregir injusticias. La justicia divina se manifiesta claramente cuando Judá reconoce públicamente que Tamar es más justa que él, lo que no solo la libera del castigo, sino que la coloca en una posición de honor. La redención es un tema central en esta historia. Tamar redime su destino y el de la familia de Judá a través de sus acciones valientes, asegurando la continuidad de un linaje que eventualmente incluirá figuras cruciales como el rey David y el Mesías. La historia de Tamar demuestra que, incluso en momentos de gran oscuridad y desesperación, la justicia divina puede prevalecer. Tamar desafía las normas sociales para asegurar su futuro, mostrando que la intervención divina puede cambiar el curso de los eventos y traer redención y justicia. En última instancia, esta narrativa subraya que el propósito de Dios puede cumplirse de maneras inesperadas, requiriendo fe,
integridad y determinación, y destacando que los caminos de Dios a menudo implican desafíos y sacrificios. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Sagradas, donde exploramos la fascinante y conmovedora historia de Judá y Tamar. Esperamos que este relato lleno de valentía, justicia y redención haya capturado su interés y les haya brindado una nueva perspectiva sobre estos personajes bíblicos. ¿A quién no le gustan las historias de amor? Creo que a todos nos agrada una historia en la que el amor reina y vence ante toda adversidad. De hecho, para que pueda hacerlo, debe ser auténtico amor. Vemos filmes que nos cuentan diferentes historias de amor. Amor por la vida, por los hijos, por la patria, pero principalmente amor por la pareja. Esta historia de amor tiene varios elementos particulares e inesperados que nos llevan por todas las emociones posibles. Es la historia de amor a través de la cual Dios quiere llamar nuestra atención. Si nos dijeran con detalle lo que sucederá en nuestra historia de amor y ella estuviera revestida de dolor, posiblemente nosotros nos rehusaríamos a ser parte de ella. Nadie quiere sentir dolor al amar. Sin embargo, Oseas estuvo dispuesto a cumplir la misión que Dios le encomendó, a sabiendas de lo que esto representaría para él. Quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos y dispongas tu corazón y todos tus sentidos para escuchar esta hermosa historia de amor. Bienvenido. Quiero contarte la historia de mi vida. A mí se me ha llamado el profeta del corazón quebrantado, pero más bien seré recordado como el profeta del amor y la esperanza. Soy Oseas, el profeta que Dios envió a Israel, mi patria. Los invito a mi casa en las afueras de Samaria. Allí, debajo del roble, está Gomer, mi esposa. La amo como a mi propia vida. Ustedes también aprenderán a amarla. Junto a ella está sentado nuestro hijo Jezreel. Él tiene 18 años de edad, es simpático y fuerte, es un joven que vive para Dios. A los pies de Gomer, y mirándola a ella, está Lo Ruhama, nuestra hija. ¿Ven ustedes cómo le brilla su cabello negro? Ella es la imagen de su madre. Hace solo 6 meses que cumplió los 16 años de edad. Luego está Loammi, su hermano. Tiene 15 años y es tan cálido y burbujeante como el arroyo que ustedes oyen en la distancia. Estamos felices y en paz, pero no siempre ha sido así. Comencé mi ministerio como profeta hace casi 30 años, durante el reinado de Jeroboam II. Aquello fue un día de prosperidad. Las caravanas que viajaban entre Asiria y Egipto pagaban impuestos para el tesoro de Jeroboam y vendían sus bienes entre nosotros, pero también nos dejaron sus hijos, hijas y dioses. Estos dioses, los dioses de los antiguos cananeos y los sidonios, han tratado de conquistar los corazones de mi pueblo. Los altares que han sido construidos para las ofrendas por el pecado se han convertido en lugares para pecar. Si ustedes anduvieran actualmente por mi tierra, verían imágenes y altares en todas las arboledas. Mi pueblo tiene muchas ovejas y ganado. Algunos piensan que Baal, el llamado dios de la fertilidad, es el que da a los corderos, los becerros y los frutos del campo. Toda ciudad tiene su lugar alto donde Baal es adorado. Hay un lugar alto no lejos de aquí. En estos días, nunca se hallan lejos de algún lugar alto mientras estén en Israel. Algunas veces oímos por la noche el ritmo de la música del sacerdote y las carcajadas de las prostitutas. La semana pasada, un hombre y una mujer que viven en la tercera casa después de la nuestra sacrificaron su bebé a Baal. Tal vez se pregunten cómo pudo el pueblo del Señor hundirse en esos caminos tan impíos. Se debe a que los sacerdotes de Dios se han apartado de él. Se deleitan en los pecados del pueblo, saborean el pecado y se lamen los labios para sacarle más gusto. Y así será el pueblo como el sacerdote. Por el hecho de que los sacerdotes son perversos, el pueblo también lo es. Ciertamente, Dios hará juicio. Mi bella patria se encuentra a solo unos pocos años del día en que será destruida bajo la rueda de hierro del poderoso ejército asirio. Hace 30 años, Dios me escogió como profeta para Israel. Mi padre Beeri y mi honorable madre me enseñaron desde temprana edad a temer a Jehová, el verdadero Dios de Israel. Me enseñaron a odiar la deidad del becerro que hizo el primer Jeroboam. Nosotros oramos todos los días. Diariamente añorábamos el regreso al templo de Jerusalén.
Cantábamos los cánticos de David y sentíamos un gran deseo de que viniera el Mesías. Mi ministerio ha sido siempre difícil. Los primeros 10 años fueron los días más ardientes de mi tercera década de mi vida. Mis sermones eran de fuego. Sentía dolor en mi corazón por mi pueblo. Se me ponía muy poca atención y generalmente se burlaban de mí. Cuando ya tenía 32 años de edad, Dios me dio una sacudida y pasé muchos días en oración y meditación. Me sentí solo, necesitaba compañía. Las primeras heladas del otoño habían teñido las hojas cuando fui con mis padres a visitar a Diblaim. Las actividades de mi ministerio me mantenían tan ocupado que no había visto a mi familia durante varios años. Estábamos conversando vivamente cuando pasó por la puerta una señorita, Gomer, hija de Diblaim. Yo le recordaba a ella como una niña linda y algo malcriada, pero ahora ella era una mujer de perturbadora belleza. Su cara de marfil estaba encuadrada en una rica y negra cabellera. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. Hello, friends. Guess who? That's right. It is I, the Replacer. Once again, I've been called on so you can play the new Call of Duty, Black Ops 7, with 3 expansive modes, 18 multiplayer maps, and the tastiest zombie gameplay you've ever freaking seen. Available November 14th. Pre-order Call of Duty Black Ops 7. Now. Rated M for mature. Su sorprendente belleza me fascinó y tuve una gran dificultad para apartar mis ojos de ella. Cuando regresamos a nuestra casa aquel día, mi padre y yo hablamos de muchas cosas. Sin embargo, en mi mente estaba fija la imagen de la israelita de cabellera negra. Mi padre y Diblaim tenían una amistad floreciente, y a menudo yo viajaba con él para visitarlo. Gomer me atrajo de una manera extraña. Diblaim y mi padre hablaban incesantemente. Luego un día, mi padre me asombró con una proposición. Oseas, deseo que te cases con Gomer. No había duda de que yo amaba a Gomer, pero había algo en ella que me afligía. Como a la mayoría de las mujeres de su tiempo, a ella le encantaban los vestidos costosos, las joyas y los cosméticos. Yo acepté eso como parte de su feminidad, pero para su edad, ella parecía estar demasiado experimentada en las cosas del mundo. Sin embargo, yo la amaba. Mi padre quería que me casara con ella. Yo sabía que mi amor ardiente hacia el Señor la rescataría a ella de cualquier camino errante. Dios me confirmó que Gomer era, en realidad, la mujer que Él también había escogido para mí. Yo la cortejé con la pasión de un profeta. Dios me había dado el don de la poesía, y yo inundé a Gomer con palabras de amor. Ella respondió a mi amor. Juntos nos colocamos debajo del pabellón salpicado de flores del altar matrimonial hebreo y prometimos amor eterno a Dios y el uno al otro. Juntos oímos la lectura de las leyes del matrimonio. Oímos cuando se nos recordó que el matrimonio era un símbolo del matrimonio entre el Señor e Israel, nación que es su esposa. Llevé a Gomer a mi hogar. Leímos juntos el Cantar de los Cantares de Salomón. Comimos el dulce fruto de su jardín de amor. Ella fue tan refrescante para mí como el primer higo de la cosecha. Gomer parecía estar contenta con el amor de Dios y de Oseas. Yo miraba hacia el futuro con esperanza. Poco después del primer aniversario de nuestra boda, Gomer me dio un hijo. Yo busqué el rostro del Señor y supe que el nombre de él había de ser Yezreel, un nombre que constantemente le recordaría a Israel, que ciertamente vendría el juicio de Dios.
Eso me hizo recordar la clase de tiempos en que vivíamos. Con el nacimiento de Jezreel, me pareció que Gomer había cambiado. Yo la sentía distante y le observaba una luminosidad sensual en los ojos. Pensé que eso era una reacción ante la responsabilidad de cuidar a nuestro hijo. Aquellos fueron días ocupados. El mensaje de Dios casi me quemaba, y yo lo proclamaba por toda la tierra. Pronto, Gomer estaba esperando otro hijo. Esta vez nos nació una hija. Dios me dijo que debía llamarse Lo Ruhamah. Ese era un nombre extraño, y a mí me afligió profundamente, pues significa no compadecida, porque Dios dijo: no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de eso, Gomer comenzó a apartarse de mí. A menudo, después de acostar a los niños, se iba y no volvía hasta el amanecer. Cada vez estaba más agotada, más lenta y rebelde. Busqué todas las maneras posibles para restaurarla y que volviera a mí, pero de nada me servían. Unos 18 meses después, nació otro varoncito. Dios me dijo que lo llamara Lo Ami, que significa no pueblo mío. Dios le dijo a Israel: vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Una espina me penetró en el corazón. Supe que él no era hijo mío, y que su hermana no era fruto de mi amor. Eso fue un día de profunda desesperación. Ya no podía cantar los cánticos de David. Tuve quebrantamiento de corazón. Después que Lo Ami fue destetado, Gomer se alejó completamente de mí, y no volvió. Yo me convertí en padre y madre de los 3 niños. Sentí una plaga en mi alma. Mi ministerio parecía paralizado por la desobediencia de mi esposa. Me parecía que mis oraciones se hundían, pero luego el Señor me sacudió. Llegué a entender que Dios iba a usar mi experiencia como una ilustración de su amor por Israel. Volví a sentir amor por Gomer y comprendí que no podía abandonarla. La busqué por toda Samaria. La encontré en la destartalada casa de un israelita carnal y disoluto que no tenía medios para sostenerla. Le imploré a ella que regresara. Ella despreció mis súplicas. Con el corazón quebrantado regresé a casa con los hijos y gemí y oré. Se me ocurrió un plan. Fui al mercado y compré alimento y ropa para Gomer. Compré las joyas y los cosméticos que a ella le encantaban. Luego busqué en privado a su amante. Él sospechaba que yo había llegado para hacerle mal. Cuando le dije mi plan, una sonrisa socarrona se le dibujó en la cara. Si yo no podía llevar a Gomer a casa, mi amor no me permitía verla en necesidad. Yo le proveería todo lo que ella necesitara para que ella pensara que tales provisiones le venían del amante. Nos estrechamos las manos por el buen negocio. Él tuvo dificultad para cargar las provisiones. Yo le seguía en las sombras. Ella salió a recibirlo con regocijo y lo cubrió de amor. Le dijo que esperara fuera de la casa mientras ella se cambiaba la ropa sucia y desgastada por la nueva. Después de un tiempo que pareció ser de horas, ella volvió a aparecer vestida con radiante esplendor, como la Gomer que vi el primer día en el hogar de su padre. Su amante se acercó para abrazarla, pero ella lo rechazó y la oí decir: no. Ciertamente, la ropa, la comida y los cosméticos no vienen de tu mano, sino de la mano de Baal que da todas estas cosas. Estoy resuelta a expresar mi gratitud a Baal, sirviéndole como sacerdotisa en el lugar alto. Eso fue como si de repente me hubieran encerrado entre piedras. No me podía mover. La vi cuando se retiró. Ella parecía como la novilla rebelde que yo había visto en mi juventud en el rebaño de mi padre. No podía evitar el andar extraviada. Cuanto más trataba yo de restaurarla, tanto más se alejaba de mí. Con la debilidad que me producía el dolor interno, me marché tambaleándome a mi casa para pasar noches de insomnio y días de confusión y dolor. Gomer se entregó con atolondrado abandono a los requerimientos de su papel como sacerdotisa de Baal. Con todo anhelo prostituyó su cuerpo entregándolo a la perversa voluntad de los adoradores de la sórdida deidad. Mi ministerio se convirtió en un peregrinaje de dolor. Me convertí en un objeto de escarnio. Me parecía que el castigo por el pecado de Gomer y de todo mi pueblo había caído sobre mí. Volví a acudir a Jehová. Mi padre y mi madre me ayudaron con el cuidado y la educación de los 3 niños. Ellos respondían con amor y obediencia, y llegaron a ser el bálsamo de Galaad para mi herido corazón. Pasaban los años, y yo proclamaba el mensaje de Dios a través de la tierra. Diariamente oraba por Gomer, y mientras oraba,
el amor cantaba en mi alma. Ella era mi sueño nocturno, y era tan real que al caminar a menudo sentía como si ella me acabara de abandonar de nuevo. Los años pasaban, pero los sacerdotes de Baal la tenían en sus mortales garras. Solo hace poco más de un año ocurrió lo extraordinario. El color de la primavera estaba comenzando a tocar nuestra tierra. En la mitad de la meditación de la mañana, me pareció que Dios me movía para que fuera a estar entre el pueblo de Samaria. Me conmoví con un sentido de profunda esperanza. Pronto me encontré de pie frente al mercado de esclavos. Era un lugar que yo detestaba. Luego vi que un sacerdote de Baal llevaba a una mujer hacia la subasta de esclavos. El corazón se me paralizó. Era Gomer. Ciertamente tenía una apariencia horrible, pero era Gomer. Completamente desnuda, se paró en la plataforma de subasta, pero ningún hombre se quedó mirándola con lujuria. Ella estaba quebrantada, macilenta y muy delgada. Las costillas se pronunciaban debajo de la piel. Tenía el cabello sin brillo y tocado con vetas grises. En los ojos tenía el relumbrón de la locura. Yo lloré. Luego, la voz del amor de Dios susurró suavemente a mi corazón confundido. Hice una pausa. La subasta llegó a 13 ciclos de plata antes de que yo comprendiera plenamente los propósitos de Dios. Ofrecí 15 ciclos de plata. Hubo una pausa. Una voz alrededor de la multitud dijo: 15 ciclos de plata y 1 homer de cebada. 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, grité. Había terminado la subasta. Cuando me subí a la plataforma donde subastaban a los esclavos, un murmullo de incredulidad surgió a través de la multitud. Me conocían y conocían a Gomer. Se inclinaron hacia adelante para esperar y ver lo que acontecería. Ciertamente, yo la mataría allí mismo por su desobediencia, pero de mi corazón fluyó el amor. Me paré frente a Gomer y clamé al pueblo: Nación de Israel, he aquí lo que Dios dice. Aparta, pues, las fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Grité a un comerciante que estaba en un kiosco cercano: tráeme ese manto blanco que tienes en el perchero. Le pagué el precio que indicó. Luego extendí con ternura el manto alrededor del destrozado cuerpo de Gomer y le dije: Gomer, tú eres mía por el derecho natural que le corresponde al esposo. Ahora también eres mía porque te compré por precio. Ya no andarás errante de mí ni harás el papel de prostituta. Tienes que estar confinada durante algún tiempo y luego te restauraré al goce pleno de tu feminidad. Ella suspiró y cayó desmayada en mis brazos. Mientras yo la sostenía, hablé a mi pueblo. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y donde se dijo de Israel: Lo Ruhamá, tú no eres amada, se dirá: Ruhamá, eres amada, porque el amor de Dios no te abandonará, sino que te perseguirá a través de tus extravíos. Y donde Israel fue llamado Lo Ammi, tú no eres mi pueblo, se dirá: Ammi, tú eres el pueblo del Dios viviente, porque te perdonaré y te restauraré. Regresé a casa con mi frágil carga. Le serví de enfermero a Gomer hasta que volvió a tener salud. Diariamente le leía los escritos de Dios. Le enseñé a cantar el cántico de arrepentimiento de David, y luego juntos cantamos los cantos de alabanza y regocijo de David a Dios. En medio del canto, ella fue restaurada para Dios, para nuestro hogar y para nuestros hijos. ¿No ven ustedes cuán hermosa es ella? Yo la he amado siempre, aun cuando se hallaba en la profundidad de su desobediencia. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon, I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great, and I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens. I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens.
I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Vredestein tires. Go to TireRack.com to see their Vredestein test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Porque me dio otra. Amo a Gomer. Ella respondió al amor de Dios y al mío. Ella no me llama mi señor, sino mi esposo, y el nombre de Baal nunca ha vuelto a estar en sus labios. Ahora, pueblo mío, oigan mi mensaje y den una respuesta nueva, porque soy un profeta que ha sido conmovido por una gran verdad. He llegado a comprender en lo profundo de mi ser cuán desesperadamente ama Dios a los pecadores, cuán deliberadamente los busca, cuán devotamente los atrae hacia sí. Esta es una conmovedora historia de amor que jamás debe borrarse de nuestra memoria, porque es el recordatorio de lo que el amor de Dios representa en nuestra vida. No hay necesidad de correr tras fantasías que no satisfacen el alma. Las aventuras solo dejan un sabor amargo y traen consigo la pérdida de nuestra identidad. El precio pagado por nosotros no fueron 15 piezas de plata como las que pagó Oseas por Gomer. El precio de rescate de nosotros fue la sangre y el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos tomar la actitud final de Gomer y terminar la historia de la manera correcta, siendo fieles a Dios y cambiando nuestro comportamiento errado por el correcto, uniéndonos en amor al Señor, reconociendo siempre que su amor y su gracia sobrepasan todo lo que podemos imaginar o merecer jamás. Entreguemos nuestro corazón al Señor diciendo: gracias, Padre, por tanto amor que es tan sorprendente e inexplicable que no podemos comprenderlo completamente. Nos pagaste con alto precio a pesar de que ninguno de nosotros lo valiera. ¡Qué demostración más grande de tu amor! Como lo hizo Oseas con Gomer, tú también has estado siempre atento a nuestras vidas, así hayamos estado en los lugares más oscuros y en los momentos más críticos de nuestras vidas. En una noche envuelta en sombras y presagios, la puerta de una humilde casa en Gabaa se cerró con un golpe sordo, sellando un destino terrible. Afuera, una multitud clamaba, su ira retumbando como un trueno lejano, pero en el interior, el miedo se palpaba como una niebla espesa. La concubina, despojada de toda esperanza, era arrojada a la turba. Lo que siguió fue una noche de horror que eclipsó el alma de todo Israel. La turba, despiadada y frenética, rodeaba la casa exigiendo que se les entregara al hombre, el levita, quien había buscado refugio allí con su concubina. Incapaces de resistir la presión de la multitud enfurecida, los dueños de la casa tomaron la decisión más horrenda: entregar a la joven mujer como sacrificio para aplacar la ira de la muchedumbre. Empujada fuera de la seguridad efímera de aquellas paredes, se encontró en manos de la brutalidad desenfrenada, víctima de una injusticia que la consumiría hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, la violencia se desataba con cada hora que pasaba, marcando a todos quienes la presenciaban. La mujer, abandonada a su suerte, sufría inimaginables tormentos mientras las estrellas se ocultaban, como avergonzadas de presenciar tal vileza. Al alba, lo que quedaba de ella era apenas una sombra de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la maldad que los hombres pueden alcanzar. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Esta es la historia bíblica que nunca te han contado sobre el levita y su concubina, y se encuentra en Jueces capítulo 19. En los tiempos antiguos, cuando Israel no era gobernado por reyes, sino por jueces, un levita que residía en las remotas colinas de Efraín, al norte del país, decidió establecer un vínculo con una mujer de Belén de Judá. Ella no era su esposa en el sentido formal, sino su concubina, una práctica aceptada en aquel tiempo que permitía ciertas relaciones sin los compromisos completos del matrimonio. Esta relación, aunque reconocida, estaba lejos de ser perfecta. Con el tiempo, surgió un conflicto entre ellos, un desgarramiento emocional que culminó en un acto de profunda desolación. La mujer fue infiel a su compañero. En aquellos días,
la infidelidad era un asunto de grave deshonra, pero en lugar de buscar una resolución rápida o un castigo, la situación tomó un giro hacia lo trágico y personal. Después de su traición, la mujer abandonó la residencia que compartía con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, buscando refugio en lo familiar y dejando atrás la complicada relación. Allí, en la casa de su padre, encontró un santuario temporal. Mientras tanto, el levita, con su corazón afligido por la confusión de emociones, tal vez ira, dolor o incluso amor no resuelto, decidió después de algún tiempo intentar una reconciliación. Este paso no solo sugiere que aún había lazos emocionales entre ellos, sino que también subraya las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un contexto tan antiguo y diferente al moderno. Este intento de reconciliación era un preludio a los eventos trágicos y desgarradores que seguirían, marcando un curso irreversible tanto para la concubina como para el levita. Después de que su concubina lo dejara, el levita, movido por una mezcla de deseos de reconciliación y quizás también de retener la dignidad dentro de su relación, se preparó para viajar a Belén de Judá, al hogar del padre de la mujer. Armado con un corazón dispuesto a perdonar y quizás reconstruir lo perdido, llevó consigo a su siervo y 2 asnos, uno para montar y otro para llevar sus provisiones, señal de un viaje de consideración y seriedad. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con más que simple cortesía. El padre de la concubina, al verlo, lo acogió con una hospitalidad desbordante. Este acto puede interpretarse como una combinación de respeto hacia el levita y una posible aprobación de su intento de reconciliación. Día tras día, el padre insistió en que el levita prolongara su estancia, extendiendo la hospitalidad día tras día, una costumbre profundamente arraigada en la cultura de la época, donde la generosidad del anfitrión se medía en la extensión y calidad de la acogida. Durante su estancia en Belén, el levita se encontraba en un cruce de emociones y decisiones. Cada día que pasaba en la casa del padre de su concubina no solo era un testimonio de la generosa hospitalidad de su anfitrión, sino también un tiempo de reflexión y posiblemente de renovación emocional. Las mañanas comenzaban con el amable bullicio de la preparación de comidas, mientras los aromas de pan fresco y guisos llenaban la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. El padre de la concubina, en un gesto de aceptación y perdón, no dejaba piedra sin mover para asegurarse de que su huésped se sintiera valorado y respetado. Las tardes eran ocasiones para conversaciones profundas, posiblemente paseando por los campos cercanos o sentados bajo la sombra de los olivos, donde el levita y el padre de la concubina discutían sobre lo que había ido mal y cómo podrían asegurar un futuro mejor para la joven pareja. Estas discusiones, aunque a veces tensas, eran necesarias para el proceso de curación y entendimiento mutuo. El padre, actuando como mediador y consejero, trataba de infundir sabiduría y guía, subrayando la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo. Mientras tanto, la concubina observaba desde una distancia prudente, su presencia discreta pero cargada de expectativa y ansiedad por el resultado de estas largas deliberaciones. Su retorno al hogar de su padre había sido un paso desesperado por buscar refugio ante el dolor y la confusión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo con el hombre que había elegido dejar atrás. El 5.º día, el ambiente en la casa se tornó más ligero y festivo. El padre organizó un banquete más elaborado, una señal de celebración, quizás anticipando un resultado positivo de las negociaciones. La comida fue abundante, y el vino, símbolo de alegría y festividad, fluyó generosamente. Risas y música llenaban el aire, mientras vecinos y amigos se unían, conscientes o no de su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y familiar tras el conflicto. A lo largo de estos días, el levita también tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia parte en los problemas pasados. La soledad de sus primeras noches en Belén le había dado espacio para considerar la profundidad de sus sentimientos hacia su concubina y el dolor que su separación había causado. Esta introspección fue crucial, pues reconoció que cualquier intento de reconciliación requeriría no solo perdón, sino también un compromiso renovado y genuino de mejorar como pareja. Finalmente, el 5.º día llegó a su fin, y aunque el padre de la concubina una vez más trató de persuadir al levita para que extendiera su estancia, este sintió que era momento de partir. El levita,
su sirviente y la concubina, ahora con un frágil pero esperanzador entendimiento renovado, prepararon sus cosas para volver a Efraín, llevando consigo los recuerdos de días de reflexión y la esperanza de un futuro más estable y armonioso. Al amanecer del sexto día, el levita, su concubina y el sirviente hicieron los preparativos finales para su viaje de regreso a las colinas de Efraín. A pesar de la insistencia del padre de la concubina para que se quedaran un día más, el levita decidió que era hora de partir. Con los asnos ya cargados y las despedidas hechas, el pequeño grupo salió de Belén, llevando consigo las bendiciones y los buenos deseos del padre, que les exhortaba desde la puerta de su casa. La jornada comenzó bajo un cielo claro, prometedor de un buen viaje. Atravesaron caminos polvorientos bordeados de campos y viñedos, con el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mientras avanzaban, el levita y su concubina intercambiaban palabras suaves, quizás los primeros brotes de una relación restaurada, marcados por la cautela pero teñidos de esperanza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la tardía salida de Belén significó que pronto se encontrarían con el dilema de encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Al acercarse a Jerusalén, entonces conocida como Jebús y habitada por los jebuseos, el levita decidió no detenerse allí. Su decisión estaba basada en la preferencia de no buscar refugio entre aquellos que no eran de Israel, una elección que reflejaba las tensiones y desconfianzas entre diferentes grupos étnicos de la región. Continuaron su viaje hasta que, con el crepúsculo aproximándose, llegaron a la ciudad benjamita de Gabaa. Al entrar en la ciudad, dirigieron sus pasos hacia la plaza pública, esperando encontrar a alguien que les ofreciera hospitalidad para la noche. El sol se ponía bañando la plaza en tonos de oro y sombra, y la quietud del lugar parecía presagiar la dificultad que tendrían en encontrar un lugar donde descansar. Por un tiempo, nadie se acercó a ellos. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Score the perfect gift at Dick's Sporting Goods. Start your wish list with top picks from Nike, Jordan, FP Movement, and more. Shop trending shoes, golf gear, water bottles, and more of this year's hottest gifts. Need it fast? Stop by your local store or use the Dick's app for quick pickup or delivery. Visit Dick'sSportingGoods.com to shop this year's best holiday gifts at Dick's. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Los habitantes de Gabaa, al parecer, mostraban reticencia a acoger a extraños. El levita, su concubina y el sirviente se sentían cada vez más vulnerables a medida que la noche caía, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentaban los viajeros en esos tiempos inseguros. Finalmente, cuando ya parecía que tendrían que pasar la noche al aire libre, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio. Este hombre, también de Efraín y por lo tanto un compatriota, no dudó en ofrecerles refugio. Los guió a su casa, les proporcionó agua para lavarse los pies y preparó una comida para ellos, cumpliendo con los deberes de hospitalidad que eran sagrados en la cultura de la época. La noche se instaló mientras compartían el pan y relataban sus viajes, creando un breve interludio de paz y camaradería. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la oscuridad de esa noche traería eventos que probarían profundamente la fibra moral de todos en Gabaa y dejarían una mancha en la historia de Israel. Mientras el levita, su concubina y el sirviente disfrutaban de la hospitalidad del anciano, la calma de la noche en Gabaa se vio abruptamente interrumpida. Fuera de la casa del anciano, un grupo de hombres de la ciudad, corruptos y depravados, comenzaron a reunirse.
Su comportamiento era agresivo y sus intenciones nefastas. Pronto, la multitud se convirtió en una turba clamorosa que rodeaba la casa, golpeando la puerta y exigiendo con gritos que el levita saliera. El motivo de esta exigencia era oscuro y perturbador. Deseaban abusar del levita, un acto que evocaba las infames historias de Sodoma y Gomorra. Frente a esta aterradora situación, el anciano anfitrión, desesperado por proteger a su huésped bajo cualquier circunstancia, salió a confrontar a la multitud. En un intento por calmar la situación y preservar el honor de su hogar, ofreció una solución que, aunque profundamente perturbadora para los estándares modernos, reflejaba las complejas y a menudo inquietantes decisiones morales de su tiempo. El anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, implorando que dejasen al hombre en paz y en su lugar tomaran a las mujeres, un gesto que pretendía desviar la violencia de su invitado. Esta propuesta, lejos de resolver la situación éticamente, solo subraya la profunda misoginia y la desvalorización de las mujeres que eran comunes en ciertos aspectos de las sociedades antiguas. La turba, sin embargo, no se disuadió fácilmente. La tensión aumentaba a medida que la noche se hacía más oscura. Finalmente, en un momento de desesperación y horror, la concubina fue empujada fuera de la casa hacia la turba enfurecida. Lo que siguió fue una noche de indescriptible brutalidad que culminó al amanecer, cuando la mujer, habiendo sido abusada y maltratada toda la noche, logró regresar a la puerta de la casa donde se hospedaban. Al amanecer, encontraron a la concubina yaciendo en el umbral, un testimonio mudo de la crueldad que había sufrido a manos de la turba de Gabaa. Este acto de violencia no solo sería un punto de inflexión personal para el levita y aquellos directamente involucrados, sino que también provocaría una serie de eventos que llevarían a conflictos y divisiones profundas dentro de las tribus de Israel. Este oscuro episodio en Gabaa se convertiría en un llamado a la justicia y a la reflexión moral para toda la nación, resaltando las consecuencias de la ley y el orden quebrantados, y la necesidad imperativa de una justicia que protegiera a los inocentes y castigara a los culpables. La historia de la concubina del levita no solo narraba un evento trágico, sino que también servía como un espejo sombrío para la sociedad de la época, instando a una introspección y reforma en toda la comunidad. Después de la trágica noche de violencia en Gabaa, el levita enfrentó una realidad desgarradora al amanecer cuando encontró a su concubina yaciendo en el umbral de la casa, víctima de un abuso inimaginable. En un estado de profundo dolor y furia, tomó una decisión que resonaría a través de toda Israel y marcaría un precedente alarmante en su historia. Con un corazón endurecido por la angustia y la ira, el levita levantó el cuerpo sin vida de su concubina y la llevó en su asno de regreso a su hogar en Efraín. Una vez allí, impulsado por un impulso de indignación y un deseo de justicia, realizó un acto de horror y protesta que sería recordado como uno de los más macabros de las Escrituras. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las distintas tribus de Israel. Este acto, brutal y simbólico, estaba destinado a servir como un grito desesperado por justicia y como una convocatoria a las tribus de Israel para responder a la vileza perpetrada en Gabaa. La respuesta a este acto fue de shock e ira colectiva. Los líderes de las tribus, al recibir las partes del cuerpo, se convocaron para una asamblea urgente, confrontados no solo con la crueldad del acto, sino también con la necesidad de abordar el colapso moral que representaba. En esta asamblea se hizo evidente que la tribu de Benjamín,